Estuvimos viendo cómo encontrar el módulo o norma de un vector. La fórmula es la siguiente. La raíz cuadrada de la suma, digamos, de la resta de ambas componentes elevado al cuadrado. Pero ¿cómo surge esta fórmula? Y es como había mencionado uno de sus compañeros, mediante el teorema de Pitágoras. Veamos. Vamos a ver la demostración. Vamos a construir el eje Y, el eje X. Vamos a suponer que acá está ubicado X1, acá X2, acá Y1 y acá Y2. Acá tenemos el punto P su índice 1 y acá tenemos el punto P su índice 2. ¿Cómo surgió, digamos, esta fórmula? Vamos a recordar, algunos de ustedes ya lo conocen. Bien, anteriormente uno deseaba calcular la distancia de este punto a este otro punto, pero observen que la forma no es tan uniforme o tan homogénea, por decirlo de esa manera, porque es fácil encontrar una distancia, digamos, horizontal o vertical. Ahora sí es fácil por todas las herramientas que nosotros tenemos, pero antiguamente no era tan fácil. Entonces, eh, quería encontrar la distancia de este punto a este otro punto. Entonces, hacían lo siguiente. Prolongaban esta parte. Y luego uníamos estos dos puntos. Y este es el vector, ¿no? Vector U. Observen que de este punto P1, a ver, vamos a decir al punto Q, ¿sí? Yo puedo conocer la distancia de este punto a este otro punto Q. ¿Y de qué manera la encontrás? Restando x2 menos x1. Creo que eso no hay nada más que explicar. Restás este punto con este punto y encontrás la distancia. ¿Sí? Vamos a suponer que esto sea 10, este es 5. ¿Cuánto vale de 5 a 10 o qué magnitud tengo? 5 unidades, porque decís 10 menos 5, 5. De forma análoga en la parte, digamos, vertical. Acá también decís esta distancia es I2 menos I1. Y observen, hemos graficado un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, la hipotenusa es el vector U, ¿sí? El cuadrado de esta hipotenusa es, digamos, la suma del cuadrado de estos dos lados o de estos dos catetos. X2 menos X1 al cuadrado más I2 menos I1 al cuadrado. Observen. Esto por el teorema de Pitágoras. Creo que todos lo recuerdan y aquel que no recuerde no se haga tanto problema, ¿sí? Tampoco no les voy a pedir la demostración, pero siempre es bueno saber de dónde surgió todo esto. Bien, entonces, si yo hago este cálculo, voy a encontrar, digamos, el valor de esta distancia, pero de esta distancia al cuadrado. Recuerde que yo le planteo de esta manera por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero encontrar es el módulo de U, no de U al cuadrado.
entonces lo que vos haces es extraer la raíz cuadrada. Extraes la raíz cuadrada y ahora sí se cancelan y te queda el vector u y te queda toda esta parte que está acá. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y de esa manera nosotros encontramos la magnitud de este vector. Obviamente esto te tiene que dar como resultado final un valor numérico, qué sé yo, 10, 5, 5,5, 10, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué haces en esta parte? Lo siguiente, para representar que estamos calculando su magnitud, es decir, el tamaño que tiene este vector, la norma o también llamado módulo. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, no hay nada más que explicar acá, ¿sí? Que la fórmula para encontrar el módulo de un vector surge del teorema de Pitágoras. Vuelvo a repetir, si alguno de ustedes no recuerda el teorema de Pitágoras, no hay tanto problema, ¿sí? Con que ustedes entiendan cómo o que tienen que utilizar esta fórmula para encontrar el módulo o norma de un vector. Las fórmulas, chicos, ustedes siempre lo van a tener a mano. Siempre. Ya pueden ir armando su machete poco a poco, cosa que cuando lleguen al examen, al primer examen parcial, o perdón, al primer parcial, digamos, tengan toda la mano. O sea, ahora ustedes van a tener todas las herramientas a mano. ¿Sí? Y en el examen final oral posiblemente también tengas, te permita tener tu machete, pero por ejemplo apuntes, eso sí ya no. ¿Sí? Bien. Continuamos. Vamos con un ejemplo numérico para que quede mucho más claro todo esto. Vamos a encontrar la norma de los vectores que hemos encontrado anteriormente. Un segundo, chicos, voy a buscar la hoja. Por ejemplo, de este vector u, yo te pido encontrar su módulo. Vamos a encontrar el módulo de ese vector u. Por ahora ya no sé todo ese cálculo, ¿no? De x2 menos x1 al cuadrado, porque ya hiciste toda la resta. Mira. Pero bueno, mejor lo hacemos como para visualizar todo lo que hemos explicado. Después ustedes se van a dar cuenta que era un poco innecesario lo que estoy haciendo ahora, pero para que quede más claro. Segunda fórmula es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿sí? Ahora, te preguntarás, vamos a suponer que yo no he encontrado las componentes de vector u, ¿no? Vamos a suponer que yo directamente tengo los dos puntos nada más. Suponete. Ahora, ¿quién es x1? ¿Quién es x2? x2 llegaría a ser la primera componente digamos, del punto final, ¿sí? x1 llegaría a ser 6, y2 llegaría a ser 8, y 1 llegaría a ser 4. Es decir, esto sería x2, y2, y1, x1 y 1. Ahora lo reemplazas acá. Esto sería norma de u es igual la raíz cuadrada. x2 vale 12. x1 vale 6. Recuerden que siempre se resta por fórmula. Y 2 vale 8. Y 1 vale 4. Esto elevado al cuadrado. Profe, Sí, decime. ¿qué pasa si solo te da un punto? O sea, el extremo. No, Podés claro, usar no, el módulo. no podrías, digamos, construir un vector porque vos necesitas dos puntos. Ah, ok. Ok. Bien, ahora, ¿qué sucede si ustedes solamente tuvieran un punto? Entonces, el otro punto tiene que ser el origen de coordenadas. ¿Sí? Termino con esto y explico lo que había preguntado su compañero. Bien, continuamos.
Entonces, esto sería 12 menos 6, nos queda 6 al cuadrado, más 8 menos 4, 4 al cuadrado. Observen, si ustedes ya encontraron las componentes del vector u, ya no van a hacer todo este cálculo, es innecesario. Bueno, yo lo hice para ver la aplicación de la fórmula, ¿sí? Directamente observen, es la primera componente al cuadrado más la segunda componente de u al cuadrado. Vos haces todo esto si es que no has encontrado las componentes del vector u, pero si ya tenés, lo haces de forma directa, ¿sí? Observen. Ahora sí lo calculas y esto es la raíz cuadrada de 36 más 16. Si no me equivoco, resulta raíz cuadrada de 52. Esto que está acá, chicos, es la norma o módulo del vector u. Es el tamaño que tiene. ¿Se dan cuenta que no siempre te va a dar un número exacto, un número entero? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si en el examen, en una de las alternativas, yo no te pongo raíz cuadrada de 52? Entonces, ¿qué haces? Ingresas a la calculadora y escribes la raíz cuadrada de 52 y ves cuánto te da aproximadamente. A mí me resultó 7,21 aproximadamente. ¿Sí? Bien. Ahora voy a responder lo que había preguntado su compañero. ¿Qué sucede si solamente tengo un punto? Vamos a suponer que yo tengo un punto, a ver, P, su índice 1, vamos a suponer 7, 10, 7 y 10. ¿Cómo vas a plantear un vector? O sea, ¿quién sería el otro punto? El otro punto tendría que ser el origen de coordenadas. Pero esto no va a pasar, ¿sí? Yo te voy a dar 2 puntos para que vos plantees un nuevo vector. Bien. Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos en R3? Vamos a suponer que yo tengo el siguiente vector. 3, 4, 2. Si yo tengo este vector y te pido calcular su módulo o su norma, ¿de qué manera lo encontrás? De forma análoga. La raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado y lo sumas. Observe. Ya directamente hago esto porque ya tengo las componentes del vector. Ya no es necesario hacer todo esto. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado es 4. Y si no me equivoco, esto te va a dar raíz cuadrada de 29. Y listo, ya tenemos la norma del vector. Si en estos ejemplos me resultó raíz cuadrada de un número, ¿sí? Es coincidencia, no es que siempre te va a resultar así. Te puede resultar un número entero, qué sé yo, etc. Bien, chicos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Eh, Cómo formular un vector, ¿sí? A partir de 2 puntos, cómo encontrar sus componentes. Hemos aprendido también cómo encontrar el módulo o la norma de un vector, es decir, su magnitud, el tamaño que tiene ese vector. Continuamos. Ahora vamos a ver las clasificaciones que tiene un vector. Clasificación de vectores. ¿Qué sucede si tenemos lo siguiente? Un vector u. Ya sabemos cuál es su dirección y cuál es su sentido. Para conocer la dirección, tendríamos que conocer la recta que lo contiene este vector y solamente es hacer líneas punteadas, ¿sí? Siguiendo esa orientación, ¿no? Esta es su dirección. Y grafico otro vector.
Observen, es otro vector que tiene la misma dirección. Es cierto que no pertenecen a la misma recta, porque este pertenece a esta recta y este otro vector que aún no le he puesto nombre, pertenece a esta otra recta, pero tienen la misma dirección. Tiene la misma dirección, pero tiene el sentido cambiado, el sentido opuesto. Esto va para arriba y esto va para abajo, si lo querés decir de esa manera, o querés verlo de esa manera. Entonces, lo representa de esta manera. ¿Qué tipo de vectores son? Vectores opuestos, porque tienen la misma dirección, pero lo único que ha cambiado es el sentido. Quiero hacer una pequeña aclaración, chicos. Quizás alguno de ustedes está haciendo esta pregunta. Yo sé que alguno de ustedes sí se habrá preguntado, ¿y tendrán la misma magnitud estos dos vectores? A ver, un segundo, creo que hay una consulta por el chat. A ver, acá consultan, bueno, a ver, no tengo micro. Ok, no hay problema. Eh, Dirección sería la pendiente. Claro, o sea, como que estás hablando de la inclinación. Sí, sí. Ya eso lo vamos a explicar con más detalle más adelante, pero sí. Si quieres verlo de esa manera, sí. ¿Sí? Porque tendría que ser como referencia al eje X también. Bien, continuamos. Estos dos vectores son opuestos. Tienen la misma dirección, pero el sentido es cambiado. Y también tienen que tener la misma, digamos, magnitud, el mismo tamaño, chicos. ¿Sí? Quizás acá, a ver, no sé si soy totalmente homogéneo con los gráficos, pero tiene que tener el mismo tamaño. ¿Sí? Bien, ahora veamos otro tipo de vectores. ¿Qué sucede si yo grafico este vector? Vamos a ver, lo voy a llamar vector U. Y a ver acá, vector B. Y por acá, vector W. He graficado tres vectores. ¿Qué podemos visualizar de estos tres vectores? ¿Qué tienen en común? La dirección, el sentido. Veamos lo que tienen en común, ¿sí? Dirección, porque las tres rectas tienen la misma dirección. El mismo sentido, porque observen la cabeza de la flecha. ¿Qué más? Tienen que tener la misma magnitud. Perdón si por ahí uno parece un poco más grande que el otro, pero bueno, eh, con la aclaración creo que alcanza, porque no voy a poner a ser, digamos, exacto, tendría sentido. Háganse la idea que son del mismo tamaño, ¿sí? Uno está más arriba, el otro está más abajo, no interesa, pero son del mismo tamaño. Si yo tengo 3 o 4, 5, 6, etcétera, más vectores, o ya sean dos, pero que tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud, se les llaman vectores equipolentes. Vectores equipolentes. Ojo que los exámenes, yo también ubico preguntas teóricas, ¿sí? Así que es bueno que todo esto lo tengan claro. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un vector B y un vector U con la siguiente característica? Que se cortan en este punto, pero al momento de cortarse forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de vectores son? Son vectores perpendiculares, así se les llama, porque al momento que se cortan forman un ángulo de 90 grados. Estos son vectores perpendiculares.
Este tipo de vectores lo vamos a mencionar constantemente, es muy útil en esta materia, ¿sí? Bien. Profe, Sí, decime. la magnitud es el módulo, ¿no? Exacto, sí, correcto. Gracias. Profe, una consulta. Sí, decime. Eh, ¿Al módulo también se le puede decir distancia o no? Distancia al módulo. mm, Por, ¿Lo por podés? la fórmula que, Sí, decime. por la fórmula que que se plantea en el módulo, yo había visto mucho antes algo de distancia y por eso como que tuve la confusión. Claro, sí, sí, también lo podés decir como, o lo podés mencionar como distancia, sí, porque mira, el, el vector tiene lo siguiente, punto inicial y tiene un punto final. Entonces la magnitud, o sea, a ver, te podría decir qué distancia hay de este punto a este otro punto, sí. Pero nosotros ese término lo utilizamos más en otra materia de matemática. Acá lo normal es que lo mencionemos como módulo, norma o magnitud. Pero si vos me decís distancia, no, tampoco no está mal, pero prefiero que manejemos ese término que yo estoy mencionando acá. Pero es básicamente lo que vos dijiste, es también correcto. Muy bien, chicos, me parece muy bien que se saquen todas las dudas. Esa es la idea. Consulten todo lo que ustedes deseen, chicos. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, a ver, este vector U y tengo este otro vector B? Y no necesariamente son del mismo tamaño. Vamos, vamos a suponer que el vector B, su módulo es mayor que el del vector U. Ponele. Pero yo observo que tienen la misma dirección. Pertenecen a distintas rectas, pero las rectas tienen la misma dirección. ¿Sí? Y cuando dos rectas tienen la misma dirección es porque tienen la misma pendiente, lo que había preguntado anteriormente una de sus compañeras. A estos tipos de vectores se les llama vectores paralelos. Solamente se les llama vectores paralelos porque lo único que coinciden es en la dirección, nada más. No coinciden en la magnitud, no coinciden, digamos, en alguna otra característica. Es más, este vector puede tener sentido contrario también y seguirían siendo vectores paralelos, porque la dirección es la misma. ¿Sí? ¿Qué otros tipos de vectores o qué otro tipo de clasificación, perdón, podemos mencionar? A ver, no quiero que se me olvide ninguno. Podría ser, a ver, lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un plano, ¿sí? O hacete la idea que es un pizarrón. Hacete la idea. Y yo tengo los siguientes vectores. Por acá yo tengo el vector U, por acá el vector B. No me interesa si tienen la misma dirección, la misma magnitud, eso no me interesa. Pero este pizarrón o ese plano lo vamos a representar con la letra pi. Después van a ver que esto es muy común porque también vamos a ver planos en esta materia. Bien, el plano pi, así lo estoy llamando. Es lo normal, es la costumbre que en matemática nosotros lo llamemos un plano pi. Es la costumbre. Ustedes pueden utilizar cualquier otra nomenclatura, pero es la costumbre que se tiene. Ahora, ¿qué sucede si estos dos vectores están dentro del mismo plano? ¿Qué nombre reciben? Se les llaman vectores coplanares. Vectores, lo voy a escribir coplanares. Coplanares. Vectores coplanares. Porque están dentro de un mismo plano.
Continuamos. A ver, veamos uno más. Vamos a suponer que tengo el vector U y al vector B. Pero estos dos vectores van a tener una característica. Si prolongo, observen qué ocurre. Si uno prolonga, encuentra la recta a la cual pertenece. Recuerden que todo vector está dentro siempre de una recta, ¿sí? Siempre. Bien, estos dos vectores están dentro de la misma recta. Entonces, ¿qué nombre reciben estos dos vectores? No me interesa que sean de la misma magnitud, no me interesa, o mismo módulo, es lo mismo, no me interesa. Es más, pueden tener direcciones contrarias, no me interesa, pero están dentro de la misma recta, o sea, tiene la misma dirección. ¿Cómo se les llama? Vectores colineales. Colineales. Si algo no se entiende de mi letra, me avisan por favor. Necesito que todo quede claro. Bien, hemos visto algunas clasificaciones. ¿Por qué se llaman vectores colineales? Ok, se les llama vectores colineales porque pertenecen a la misma recta. Profe, una pregunta. ¿Los vectores se pueden cruzar? ¿Te referís a lo siguiente? A ver, si yo tengo ¿O acá siempre el son vector paralelos? O sea, siempre van... y esto puede ser B, así. ¿A esto te referís? Es decir, que uno esté sobre el otro. ¿A eso te referís? No sé si eso era tu pregunta. No sé quién preguntó. Yo, Liz, profe. No, digo si no se atraviesan uno arriba del otro. O sea, es imposible. No se da eso en un vector. Sí puede estar uno sobre el otro, ¿eh? Pero digamos que nosotros lo graficamos de esta manera porque, digamos, un poco más entendible y algo más común. Pero esto podría pasar porque fíjate que un vector puede ser múltiplo escalar de otro. Y eso lo vamos a explicar un poco más Ah, adelante. Pero por ahora hagamos la idea que no se están intersectando, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. perfecto. Gracias, profe. Acá Jonathan creo que se refiere al tipo de perpendicular. Tipo perpendicular. Ah, creo que sí. A ver, un segundo. Gracias, Jonathan. Sí, por ejemplo, estos dos vectores, observen. Si se dan cuenta, se intersectan. Pero bueno, acá se intersectan solamente en un punto, porque este es el vector U. Vamos a suponer que el vector U empieza desde acá, el vector B desde acá. ¿Se dan cuenta? Se intersectan. ¿Sí? Se intersectan en un punto y forman un ángulo de 90 grados, entonces se llama vectores perpendiculares. ¿Sí? Pero también un vector Sí, puede estar sobre el otro, sí, también. sí, esa era la pregunta. Ahora sí, es esa, profe. Perfecto. Genial. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Espero que se esté comprendiendo hasta acá, chicos. Es fundamental que quede claro todo esto. Obviamente, después ustedes en casa tienen que repasar o intentar resolver los ejercicios de la guía 1, que después lo voy a pasar, voy a estar compartiendo el PDF por el grupo. Vamos a ver las operaciones con vectores. Operaciones con vectores. Recuerden que esto poco a poco se va a ir complicando, pero siempre voy a tratar de ser lo más explícito posible. Operaciones con vectores. Vamos a suponer que yo tengo el vector U, cuyas componentes son, a ver, podríamos decir U subíndice X, U subíndice Y. Y también tenemos el vector B,
B subíndice X, B subíndice Y. Esto es únicamente como para hacer referencia, chicos. Ustedes pueden escribir acá XY, acá WZ, qué sé yo, pero se van a confundir. Más que todo, digo una U subíndice X para identificar la primera componente, la segunda y la primera y segunda de este vector. Bien. Voy a hacer como referencia R2, o sea, dos componentes. Para R3 es de forma análoga, únicamente agregas un componente más. Después todo es totalmente análogo. Vamos a ver la primera operación de vectores. Adición. Adición o suma de vectores. Vector U más el vector B. ¿De qué manera vamos a definir la suma de estos dos vectores? De la siguiente forma. Sumas la primera componente con la primera, algo que hicimos anteriormente. UX más BX. Punto y coma o coma, da lo mismo. ¿Sí? UI más BI. Listo, de esta manera encontrás la suma de estos dos vectores. Si yo tengo un vector U, un vector B y quiero encontrar la suma, es sumar las componentes respectivamente. Solamente eso. ¿Sí? Ya lo estamos definiendo. ¿Qué otra operación podemos realizar con vectores? Aparte de la adición, la sustracción. Vamos a utilizar siempre estos dos vectores, por eso lo ubiqué en la parte superior. Vector U menos el vector B, esto es UX menos BX, únicamente restar las componentes, lo mismo que hicimos acá. De esta manera estamos definiendo la sustracción de dos vectores. ¿Qué otra operación podemos hacer con vectores? La multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Vamos a suponer que tengo un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número. Podría ser un 8, podría ser un 5, podría ser un 5,5, podría ser raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 7, etc. Y ese escalar nosotros lo vamos a representar por mediante una letra llamada lambda, podría ser. Esto se le llama lambda, ¿sí? Es un símbolo matemático. Y lo vamos a multiplicar con el vector U. Entonces, el vector U, ¿qué componentes tiene? UX, UI. Multiplicación por un escalar. Entonces, ¿qué haces con este lambda? ¿Sí? Este lambda o este escalar ingresa a cada componente a multiplicar. De la siguiente manera. Lambda por UX. Voy a escribir punto y coma para distinguir, ¿sí? Si no va a parecer que es un punto o una multiplicación. Lambda por UI. Si alguna letra no se entiende, me consultan, chicos. No se queden con dudas. Vuelvo a repetir. Multiplicación por un escalar. Lambda por U o ya sea lambda por B, es lo mismo. Este lambda ingresa a multiplicar a cada componente. Después vamos a ver estos ejemplos con números, ¿sí? Pero lo estamos viendo de forma genérica. Ahora viene una operación muy importante que lo vamos a utilizar constantemente. Producto escalar. Producto escalar. Este es el que más vamos a utilizar y es, digamos, no podría ser más importante, pero es el que más vamos a mencionarlo. Producto escalar de dos vectores. ¿Cómo se define?
¿cómo vamos a encontrar el producto escalar de dos vectores? De la siguiente manera. El vector U, recuerden que eran sus componentes UX, UI. Recuerden que esta es una coma, ¿sí? No es un punto, es una coma. Por BX, BY, producto escalar de dos vectores. ¿Cómo se define esto? Multiplicas la primera componente con la primera. Y luego le sumas, siempre es una suma, siempre. Por más que acá vos tengas valores negativos, siempre se suma. Salvo que después se convierte en negativo, pero es porque podés tener más por menos, etc. UI por BI. De esta manera está definido el producto escalar de dos vectores. Quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando yo les pida a ustedes encontrar el producto escalar, ustedes tienen que escribir acá el punto. Ojo, aclaración. Si te pido el producto escalar, es U punto B, es decir, U por B. Si ustedes escriben U por B, si ustedes hacen esto, algunos dirán, Isaías, pero el X significa o simboliza una multiplicación o un producto. Eso es correcto, pero cuando nosotros estamos en vectores, no es correcto representarlo el producto escalar de esta manera, porque esto se le llama producto vectorial y eso se resuelve de otra manera. Eso es algo que nosotros no lo vamos a ver. Ustedes como estudiantes de ciencias económicas no es necesario saber eso. Eso es para ingeniería o para exacta. Nosotros únicamente vamos a ver lo que es el producto escalar. Pero no me hagan esta representación. Esto que está acá, si ustedes escriben una X, eso se le llama producto vectorial. Y eso es algo que nosotros